Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria, eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí y lo llevaron a presidente, pues. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, componendas, etcétera. Es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso. Es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Sí? Acallan las voces del pueblo. Me atacan a mí de guerrerista para desviar la atención. Nos atacan a nosotros de que estamos apoyando a la guerrilla, el terrorismo. Uribe es la lógica de la mafia. La lógica del mafioso. Él se atendrá a las consecuencias de cualquier cosa que intente contra mí o contra Venezuela. Como ya ocurrió con aquellos paramilitares. Aun cuando yo no tengo elemento para decir que él sabía. Pero lo que sí está probado es que altos funcionarios que dependían de él directamente montaron esa operación de los paramilitares con la oposición venezolana, esta rastrera oposición, para liquidarme físicamente y para generar un caos en Venezuela utilizando el terrorismo y la violencia. Las reacciones en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliaria del expresidente de la República y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez no se han hecho esperar. El turno ahora es del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien celebró la decisión tomada por el alto tribunal y se cuestionó también sobre si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sabe o no quién gobierna en Colombia. Yo a veces pienso, si al presidente Donald Trump le dijeran la verdad, si él supiera la verdad de quién gobierna en Colombia, ¿qué haría Estados Unidos? Pienso a veces. Cambiaría su postura. El gobierno de Colombia está en manos de la mafia. Hoy, la Corte Suprema de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias el Matarife, precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo. Como en el caso del Capone, lo están agarrando por un delito menor, entre comillas. Pero el narcotráfico, ¿cuántos años, cuántas denuncias, cuántas pruebas contra Álvaro Uribe Vélez de haber sido la pieza clave de Pablo Escobar Gaviria? ¿Cuántas denuncias? Ayer aparecieron unas fotos y unas pruebas del piloto de Álvaro Uribe Vélez, el piloto de un avión privado que tiene Álvaro Uribe Vélez y que sirvió como avión privado en la campaña electoral de Iván Duque. El piloto se cayó en un avión en Guatemala con un alijo gigantesco de cocaína. El piloto de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, era un piloto de la aviación del narcotráfico, de los carteles de la droga mexicana y colombiana. ¿Qué les parece? Y si los paramilitares y el narcotráfico se tomó el Palacio de Nariño en Colombia, nosotros tenemos que prepararnos cada vez más para combatir el narcotráfico en la frontera, para combatir la conspiración y para defender la tierra de Bolívar y la tierra de Chávez como tierra sagrada. Guardia Nacional Bolivariana, vamos al combate, a la batalla y a la victoria. Una reacción muy diferente tuvo el presidente interino del vecino país, Juan Guaidó, quien expresó su solidaridad con el senador y líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de Twitter.
Como presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional de Venezuela, respeto las instituciones del Estado colombiano. Agradecemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez su gran apoyo a Venezuela y expresamos nuestra solidaridad. Hacemos votos porque prevalezca la justicia y la verdad en Colombia. El expresidente Uribe deberá afrontar lo que sigue del proceso privado de su libertad en su domicilio. La decisión sin precedentes fue tomada en forma unánime por los 5 magistrados que llevan el caso contra el político más popular en las últimas décadas. En este momento, desde las 6 de la tarde hasta las 8 se han dado cacerorazos, miles de ciudadanos blandiendo cacerolas en todos los barrios de la ciudad de Bogotá y otras partes en apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Yo rodeo a la Corte, es la consigna de esta movilización popular desde la pandemia, que es estar en sus casas en un balcón golpeando cacerolas. Personas que están viviendo indudablemente una tragedia hoy. Colombia vive una pandemia como casi ningún otro pueblo del mundo, agudizada por un sistema de salud que no permite controlar la pandemia porque se dedicó fue a hacer negocios desde que se aprobó la Ley 100 y de una política económica que privilegió antes que nada, como lo hizo Trump y Bolsonaro, los negocios de gente muy poderosa y no fue capaz de establecer una política social fuerte para que la gente pudiera en cuarentena ayudar a controlar el virus. Como el país de Trump y como el país de Bolsonaro, ya estamos prácticamente en el top mundial del contagio y de la muerte. Un país arruinado va a quedar profundamente arruinado en un inmenso crecimiento de pobreza, quizás de desestabilización violenta. Y en medio de esas circunstancias, yo me he atrevido a proponer un acuerdo histórico para que Colombia salga de esta economía rentística de la cocaína y el petróleo, de esta violencia y de esta antidemocracia, casi que barbarie, de muerte sistemática de líderes sociales, un genocidio, hacia un país en paz, democrático, productivo. En paz, democrático y productivo. ¿Cómo pasar de ese escenario de barbarie hacia ese país en paz, democrático y productivo? Si no es a partir de unas reformas fundamentales, profundas, de una serie de leyes que no han permitido ese paso y de una serie de culturas y de poderes que no lo permiten. Pues uno de esos ejes para un acuerdo nacional tiene que ver con la justicia. La justicia tiene que ser poderosa y autónoma. Ese es el mensaje demoliberal de hace 2-3 siglos. A través de ese mensaje se creó la República de Colombia y las repúblicas latinoamericanas. Lo demoliberal que es que tienen que haber 3 poderes o más, que se controlen a unos y a otros, que se disperse el poder para que nadie en sí mismo concentre ese poderío, porque si no estaríamos en una tiranía y en una dictadura. Hoy estamos ante la medida de aseguramiento de un expresidente de Colombia, la primera vez en la historia, creo. Y una posición del partido que le pertenece aquí en el Congreso de la República, que está pidiendo, no sé si será la posición oficial de todo ese partido, la destrucción de la Justicia Especial para la Paz y la destrucción de la actual justicia colombiana a través de una constituyente, dijeron. Eso se llama ir hacia la tiranía. Yo hice en el 2007 el debate que al final ha originado todo este proceso, el paramilitarismo en Antioquia y exactamente el capítulo sobre la hacienda Guacharacas, donde se entrenaban grupos paramilitares y donde se asesinaron personas. Esa hacienda pertenecía en ese momento a Álvaro Uribe Vélez.
En virtud de ese debate, por eso y por muchas otras cosas que dije, toda mi familia quedó exiliada y yo mismo fui interceptado permanentemente por el DAS, etc. Desde entonces realmente no ha cesado una persecución jurídica contra mí. Aquí estoy, he soportado y he logrado victorias judiciales una tras otra hasta este momento. Hoy quieren quitarme la investidura porque propuse la desobediencia civil y porque 3 profesoras financiaron mi campaña con 360,000 pesos. Porque yo hice ese debate que profundizó Iván Cepeda mucho, y es a partir del intento de acallar a Iván Cepeda, un líder de izquierda, que contratan unos abogados, le ponen una denuncia y consiguen testigos que pagan para que lo acusen. Y el proceso de los mismos acusadores termina devolviéndose y golpeando al acusador, poniéndolo hoy con medida de aseguramiento. Iván Cepeda es hijo de un senador asesinado en la Unión Patriótica a la cual asesinaron 4,000 de sus miembros. Indudablemente resistió, enfermó de cáncer y en su resistencia logró tal tipo de inteligencia que el golpe que le iban a propinar como que pasó derecho, dio una vuelta y terminó golpeando al propinador. Mis respetos para Iván Cepeda. Creo que lo que se ha dicho aquí, además de calumnias en sí mismas delictivas, son profundamente injustas. ¿Para qué lo iban a golpear? ¿Para qué querían poner presos a líderes de la oposición con testigos falsos? Eso no se hace en una democracia. Y creo que eso es lo que se está demostrando aquí. Ahora, habiendo hecho ese debate, yo tengo que decir con toda la tranquilidad, a mí no me alegra que el presidente Uribe esté con medida de aseguramiento. Yo prefiero un debate frente a él. Él me ha gritado sicario, me ha calumniado, diciendo que he recibido millones de dólares de los carteles, todo, mejor dicho, soy el capo de capos, y yo creo que eso no es así. Esas mafias han estado más girando en torno a él. Pero, porque lo he dicho de frente, sin el temor, de todas maneras, sí lo siento, pero no me ha rendido, es que yo diría que cualquier cosa que no garantice la defensa de Álvaro Uribe Vélez, cualquier arbitrariedad que pudiera ocurrir sobre él, pues yo mismo saldría a denunciarlo. Yo exijo las máximas garantías posibles para el expresidente de la República. Pero también exijo el máximo respeto posible a la justicia de Colombia. Cualquiera que sea la decisión al final, lo condenen, lo liberen, salga el más poderoso o menos, no sé. Creo que cualquiera que sea esa decisión debe pasar por el respeto a la justicia y por el respeto a las garantías en su defensa del presidente. Continúe con el uso de la palabra, senador Gustavo Petro, por favor, continúe. Por tanto, no piensen que nosotros nos alegramos. Nos parece que hay que tener cordura, tranquilidad. Invito al Centro Democrático en este momento a que lo tenga. Eso de proponer la destrucción de la JEP, discúlpenme, eso traería de inmediato la competencia de la Corte Penal Internacional, y creo que los problemas jurídicos se agravarían para muchísimas personas que podrían estar bajo esa corte. Yo creo que ese no es el camino, al contrario, el camino es fortalecer la JEP. Y el camino es fortalecer las cortes todas. Así unas veces fallan en contra. La Corte Constitucional no nos ha querido dar la vida jurídica como Colombia humana. ¿Y qué podemos hacer? De todas maneras, insistimos, peleamos con lo que la democracia. Tiene un minuto más, senador Gustavo Petro, por favor. Así que yo invito a esa tranquilidad. Respetemos la Corte. La población colombiana, estoy convencida, en su mayoría
todo el país quiere el respeto a la Corte, a la justicia. Yo rodeo a la Corte. No es para alegrarse y hacer fiesta porque el señor se fue preso, pero tampoco es para destruir la justicia. La justicia, tanto la social como la jurídica, son la única base de la paz en Colombia. Gracias, señor presidente. Muy interesante esta visión periscópica que hemos tenido de las distintas posiciones políticas acerca del caso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Senador que va a quedar suspendido en su ejercicio, vamos a ver si se retira para ser reemplazado o no se retira mientras está en prisión preventiva, pero está suspendido a partir del día de hoy. ¿Por qué es interesante esta visión periscópica? No sé si ustedes tomaron nota, desde Gustavo Petro en un extremo del espectro, pasando por Juan Manuel Santos, pasando por Andrés Pastrana, pasando por Ernesto Samper, todos dicen respetar la decisión de la justicia es prioritario. Yo creo que eso es bueno para la institucionalidad. Agreguémosle una cereza que le pone más contenido a esta discusión y es la posición del presidente Iván Duque, que dice, por supuesto, que cree en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe, pero aparte de eso dice, respeto la división de poderes, una cosa muy importante dicha por un mandatario en estas circunstancias y eso creo que hay que subrayarlo, y además de eso dice, espero que haya un proceso con plenas garantías procesales para el expresidente Álvaro Uribe, es decir, una vez más reafirma la división de poderes, esperar que la justicia opere bien y que opere con garantías para el expresidente Álvaro Uribe. Ese espectro, esa recorrida por el espectro me da a mí un elemento de juicio muy importante para ver el clima político. Pero entremos en materia sobre lo que puede significar esto desde el punto de vista político. En primer lugar, tengamos presente en qué consiste una medida de aseguramiento, porque a estas alturas, sobre todo después de que uno oye a Nicolás Maduro, uno dice, no, pues esto ya se acabó. Medida de aseguramiento quiere decir, el proceso sigue adelante y mientras tanto, mientras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decide si archiva el caso o termina acusando, ni siquiera termina decidiendo. Esa Sala de Instrucción opera como una especie de fiscalía que termina decidiendo si acusa o no. Mientras eso sucede, decide que el expresidente Álvaro Uribe vaya a una prisión preventiva, que no puede irse más allá de un año, es decir, eso le pone un límite, por lo menos un límite no formal, pero sí un límite simbólico a que la Sala de Instrucción tome una decisión. Ustedes imagínense lo que significaría que Álvaro Uribe saliera al cabo de un año y no le hubieran definido la situación. Por lo tanto, hay un primer elemento a tener en cuenta, medida de aseguramiento no quiere decir que se haya fallado ni siquiera que se haya acusado. No obstante lo anterior, esta decisión tiene implicaciones políticas de gran calado, por lo menos en 3 niveles. Primero, Presidencia de la República. Insisto, me parece que la posición del presidente Iván Duque, no obstante decir que cree en la inocencia, que eso es como una manera de irse para un lado, está respetando la institucionalidad. Creo que se va a debilitar la presidencia de Iván Duque y creo que se va a debilitar porque él en últimas, al fin y al cabo, fue ungido por el expresidente Álvaro Uribe para llegar a la presidencia de la República, pero no solo eso, ni siquiera el rasgo también simbólico de decir permanentemente presidente eterno, presidente eterno, presidente eterno, ahora el presidente eterno está en prisión domiciliaria, sino porque era una figura política que le permitía de alguna manera tener un cierto, muy limitado, pero un cierto control de parte del Congreso y aparte de eso alinear su partido en su favor. Ahora con el expresidente Uribe dedicado a defenderse, el presidente Iván Duque va a perder ese aliado por lo menos buena parte del tiempo y buena parte de su atención y va a debilitar por lo tanto su capacidad de seguir adelante, salvo que saque un talante que hasta el momento no le hemos conocido. Muchas veces hemos dicho, sobre todo en estos 2 años de evaluación de su presidencia, que quizás una de las cosas que le ha faltado al presidente Iván Duque es empoderarse plenamente, agarrar plenamente las riendas y agarrar no solo las carteras técnicas y los ministerios técnicos, sino de todo el gobierno y liderar a su partido.
Puede ser que esta sea la oportunidad. Vamos a ver si, como los chinos, una crisis se convierte en oportunidad. El Centro Democrático, debilitadísimo. El Centro Democrático ha crecido debajo de un árbol muy frondoso, muy fuerte y muy imponente, que es la figura política de Álvaro Uribe. Y como toda la vegetación que crece debajo de un árbol imponente, frondoso y fuerte, pues es una vegetación relativamente débil. Hay algunos más capaces que otros, hay algunos menos capaces que otros, evidentemente, pero todos han estado bajo la égida del expresidente Álvaro Uribe, y eso ha impedido que haya una figura que en este momento uno diga toma las banderas del partido y empieza a liderar dentro del Congreso o fuera del Congreso. Dentro del Congreso tengan presente, en este segundo semestre viene elección de procurador, elección de defensor del pueblo y elección de 2 magistrados de la Corte Constitucional. Seguramente los candidatos del gobierno, los candidatos del presidente van a entrar debilitados en toda esta discusión por cuenta de este episodio. Y finalmente, elecciones presidenciales de 2022. La oposición está celebrando, ustedes han oído y han visto las redes sociales y demás, porque su némesis, su principal contradictor político, está en prisión domiciliaria. Y evidentemente esto le enderezaría mucho el caminado a una candidatura de la oposición, seguramente Gustavo Petro, entre otras cosas porque a esto se suma que el desempleo está alto y va a permanecer alto hasta el 2022, la pobreza ha aumentado por cuenta del coronavirus y la distribución del ingreso se ha deteriorado. Parecería que todos los astros están alineados para que las cosas funcionen hacia allá, pero acuérdense ustedes que entre la primera y la segunda vuelta de las últimas elecciones, un puñado significativo de gente que estaba en el centro, no estaba ni con Petro ni con el Centro Democrático, terminó yéndose una parte con Petro, pero la mayoría con la candidatura anti-Petro, porque el país le teme a una candidatura de Gustavo Petro por múltiples razones, empezando por los vecinos de al lado, por los vecinos venezolanos y su triste destino. En ese contexto hay que hacerse una pregunta para que ustedes se la lleven, y es: ¿qué es más significativo desde el punto de vista político? ¿Álvaro Uribe como líder de una bancada minoritaria en el Congreso o Álvaro Uribe como un símbolo de un país que ha vivido un pasado complejo desde el punto de vista político, pagando prisión domiciliaria durante todo un año? Ustedes tendrán la respuesta y vamos a ver qué termina pasando en el escenario político.